Supercrack Estrella presenta. ¿Qué son los 3 días de oscuridad profetizados? Hay muchas profecías de santos evidentes católicos sobre los 3 días de oscuridad. Podría ser un contagio de visiones negativas, pasando de generación en generación o responder a visiones genuinas dadas desde el cielo. Y los efectos negativos se asocian a hordas de demonios, asolando el planeta y aniquilando hombres. Algo así a la película 30 días de oscuridad. Santa Hildegarda Bingen fue quizás la primera en señalar los 3 días de oscuridad. Ella murió allá por 1179 y reportó haber visto un momento del futuro en el que un gran viento proveniente del norte cubriría la tierra con la polvareda más pesada y la niebla más densa. Por lo que todo quedaría a oscuras. Ello ocurriría antes de la llegada de un cometa, declaró la santa. Dios enviará 2 castigos, uno se dará en la forma de guerras, revoluciones y otros males, castigo que se originará en la tierra. El otro castigo vendrá del cielo. Se cernirá sobre toda la tierra una oscuridad intensa que durará 3 días con sus noches. No se podrá ver nada y el aire se cargará de pestilencia, la que se atribuirá a los enemigos de la religión, pero no solamente a ellos. Este aire se cargado de pestilencia, es algo que suele ocurrir en el fenómeno de ovnis, o secuestro de personas por extraterrestres. Este mal olor se debe a cuando pasan de una dimensión a otra. Estos demonios, tienen que desmaterializarse célula a célula, átomo a átomo, esto deja un olor a carne en descomposición, a carne podrida. La beata Taiji también vivió en el siglo XIX y murió el mismo año que Búfalo, 1837. Según ciertos registros, Taiji había añadido que el aire será infectado por demonios que aparecerán bajo toda clase de formas engañosas. Ella había dicho que durante esos 3 días la gente tendría que permanecer en sus casas, rezar el rosario e implorar la misericordia de Dios. Otros místicos como Palma María Doria, fallecida en 1863, añadió que la atmósfera será infestada por innumerables demonios que provocarán la muerte de enormes multitudes de impíos y hombres malvados. Las velas benditas, solo ellas, podrán proporcionar luz y preservarán a los católicos fieles de la inminente y cruenta calamidad. La idea de que llegarán 3 días de oscuridad y que se desatará una horda de demonios sobre la humanidad, acompañados de toda clase de pavorosos sufrimientos y calamidades, se ha repetido desde el siglo XIX por religiosas con experiencias místicas como Ana Catalina Emmerich. Luego se lo vincula con las apariciones de Fátima, y fue reavivado el tema con fuerza en los llamados secretos de Medjugorje, así como también en escritos atribuidos al Padre Pío. ¿Cómo se deben interpretar esos días de oscuridad? La palabra horda siempre nos trae a la mente a los zombies. En realidad el parecido entre los zombies y los demonios es bastante grande. Y tras la noche nunca llegó la mañana. Son las 9:12 y todo continúa en oscuridad. La gente está inquieta en la calle, porque durante la noche sonaron ruidos extraños, y una niebla muy espesa se levantó. Nadie parece entender nada, algunos se asoman por las ventanas, otros caminan por las calles como pollos sin cabezas. Un extraño olor perdura durante toda la noche, la gente se tapa la nariz, es como carne podrida. Mientras miro por lo alto de mi ventana empiezo a ver un pequeño movimiento, y una gente que parece correr. A medida que esa gente se acerca el grito se expande, y el pánico llega. Los que miramos a la gente correr preguntamos qué es lo que ocurre. Miro a lo lejos, se mueven despacio, pero no tengo dudas, son hordas de zombies. Rápidamente entiendo desde lo alto de mi piso que si alcanzar donde estoy, el edificio que ocupo, jamás podré salir de allí. Parecen miles, y miles, bajo las escaleras como un loco a toda prisa. Cuando demasiado tarde la horda rodea todo, pero aún así me armo de valor y salgo, pues sé que contra más tarde más horda de zombies habrá. Abro la puerta y la verdad son fácil de esquivar. Alcanzo a un grupo y personas y desde lo más alto intentamos divisar en la oscura noche dónde están estos demonios. Una de las personas nota como una gran parte de la ciudad empezó a quedarse sin luz, mientras una mancha oscura se desplaza lenta pero incesantemente sin parar. Son los jodidos zombies. La gente grita a mi alrededor, los que tienen niños se desesperan, buscan policías o algo que transmita esperanza. Pero en esta noche solo reina el caos. El 26 de junio del año 2000, el entonces Card Joseph Ratzinger en su comentario teológico al tercer secreto de Fátima escribe: está claro que en las visiones de Lourdes, Fátima, etc. no se trata de la normal percepción externa de los sentidos. Las imágenes y las figuras, que se ven, no se hallan exteriormente en el espacio, como se encuentran un árbol o una casa. Esto es absolutamente evidente, por ejemplo, por lo que se refiere a la visión del infierno, descrita en la primera parte del secreto de Fátima, o
también la visión descrita en la tercera parte del secreto, pero puede demostrarse con mucha facilidad también en las otras visiones, sobre todo porque no todos los presentes las veían, sino de hecho solo los videntes. El sujeto, el vidente, está involucrado de un modo aún más íntimo, él ve con sus concretas posibilidades, con las modalidades de representación y de conocimiento que le son accesibles. Tales visiones nunca son simples fotografías del más allá, sino que llevan en sí también las posibilidades y los límites del sujeto perceptor. En 1816 la beata italiana Elisabetta Canori Mora visionó un tiempo en que toda la naturaleza convulsionaba, el mundo perdía su ordenamiento normal y se colmaba de las calamidades más terribles que pudiera imaginarse. Esto será algo tan lamentoso y atroz, que precipitará al mundo a las profundidades máximas de la desolación. Ella vio que el cielo se tornaría de un color azul mórbido que aterrorizaba a quien lo veía. Un viento oscuro soplaba por todo sitio. Un griterío desapasionado pero lamentoso llenaba el aire, tal y como el terrible rugido de un león feroz, y resonaba sobre toda la superficie de la tierra con ecos que helaban la sangre. Todos los hombres y los animales se llenaban de terror. El mundo entero convulsionaba y unos a otros se asesinaban sin piedad. La profecía de los 3 días de oscuridad ha sido reportada por místicos y videntes de muchas épocas. Causa fascinación, a la vez que una mezcla entre alivio. Por fin llegó la purificación y temor. A nuestro juicio hay 4 preguntas básicas sobre el fenómeno. ¿Por qué Dios permitiría ese fenómeno? ¿En qué momento lo permitirá? ¿Qué sucederá en esos 3 días? ¿Qué sucederá luego de los 3 días de oscuridad? La Jaén me habló allá en los años 1880 sobre los 3 días de oscuridad. Y dijo que el suceso ocurriría un jueves, viernes y sábado, 3 días menos una noche. La tierra quedará cubierta por las tinieblas, proclamó ella el 20 de septiembre de 1882, citando a María, y el infierno será liberado sobre la faz de la tierra. En ese momento asolarán la tierra los demonios, todo lo cual está bien descrito abajo. Los que profetizan este evento sostienen que se trata de una intervención de Dios producida por el incumplimiento de las leyes naturales, la rebelión de los seres humanos y la irreverencia de la Iglesia. También por la falta de caridad hacia los demás, la descomposición de la vida familiar y la inmoralidad. Hablan de corrupción, guerras, desacato a la autoridad. Y mencionan como prolegómenos inundaciones, sequías, malas cosechas, clima inusual, epidemias, hambrunas. Los truenos y relámpagos harán que quienes no crean ni confíen en mi poder mueran de pavor. Durante aquellos 3 días de espantosa oscuridad ninguna ventana deberá ser abierta, porque nadie será capaz de ver la tierra, y el color terrible que tomará en aquellos días. Sin morir al instante el cielo se volverá de fuego y la tierra se partirá. Durante esos 3 días de oscuridad que se enciendan velas benditas en todo lugar, ninguna otra luz brillará. Nadie que no se haya guarecido sobrevivirá. La tierra se sacudirá como en el juicio y el miedo será enorme. Sí, escucharemos las súplicas de tus amigos, ninguno de ellos sobrevivirá. Se recomienda que la gente se aísle en sus propias viviendas, cerrando puertas y ventanas, y sellando todas las aberturas. Tampoco deben contestar las llamadas desde el exterior, incluso de seres queridos, porque serán ardides de los demonios. Y veremos luces extrañas, luces que nos perseguirán, luces que vigilarán nuestros movimientos, y pediremos a Dios qué es lo que está ocurriendo, y muchos seres queridos que ya no estaban entre nosotros nos llamarán, y algunos caerán en la trampa de este llamamiento. Madres que acuden al encuentro de sus hijos ya desaparecidos, muchos sujetarán a estos que sucumben a la llamada de los muertos. Durante 3 noches el caos reinará sobre la tierra. Durante aquella oscuridad los demonios y los perversos tomarán las formas más engañosas. Nubes teñidas de rojo como la sangre se moverán en el cielo. El impacto de los truenos sacudirá la tierra, y relámpagos siniestros se dibujarán en los cielos fuera de su estación. La tierra será sacudida hasta las entrañas. Los mares se elevarán y sus olas rugientes se esparcirán por todos los continentes. Durante ese tiempo los malvados cometerán toda clase de horrores. Y todos seremos uno y uno se menos todos. Faulkner dice que el segundo sol llegará lo suficientemente cerca de la tierra para secar lagos y ríos, como lo que sucederá al río Éufrates que se menciona en Apocalipsis 16. Será una de las cosas por las cuales los hombres se quedarán sin aliento por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos se tambalearán. Lucas 21:26. Este segundo sol cambiará de color, siendo azul al principio y más tarde, cuando se acerque a la tierra, será de color rojo. Es la tachina azul y rojo de la estrella de la profecía Oti, dice Faulkner.
Esos 3 días de oscuridad total han sido profetizados durante mucho tiempo, y la oscuridad se menciona muchas veces en la Biblia como algo que ocurre durante la ira de Dios, aunque no se indica la duración. Cuando escuchamos el relato de la tierra temblando, eso nos remite al tercer secreto de Fátima y a la espada llameante del ángel a punto de tocar la tierra y a esta idea de que algo tiene que ver con el eje del planeta. ¿Será real o una metáfora? ¿Qué pasaría si la tierra se detiene? Para entender mejor el concepto, piensa en lo que sucede mientras te encuentras viajando dentro de un automóvil. Bien, mientras estás allí no notas que te estás moviendo en la forma en la que realmente lo estás haciendo, lo haces cuando te detienes o bien cuando sufres un impacto, por ejemplo, pues con nuestro planeta sucede algo similar, todo el tiempo nos estamos moviendo en el espacio a una increíble velocidad de 1674,4 km/h en el Ecuador, aunque no nos damos cuenta realmente de ello. Entonces si la Tierra dejara de girar sobre su propio eje de forma inmediata y por la inercia y la fuerza centrífuga, todos saldríamos literalmente volando por los aires a velocidades altísimas, disparados hacia cualquier dirección, provocando daños tremendos, catastróficos e inimaginables. ¿Te imaginas los océanos elevándose en los aires a más de 1600 km/h? Aunque si la Tierra fuera plana no ocurriría nada, y la profecía sería más posible, pues como dije en mi último video la rotación de la Tierra se parará y de esta manera puede dar los días de oscuridad, así que de alguna manera si estas profecías están por cumplirse estaría dando la razón a los que sostienen que la Tierra es plana. En segundo lugar, el giro al que hacemos referencia es el responsable del día y la noche, por lo cual dejaríamos de concebir el paso del tiempo como lo hacemos hoy y el cambio más evidente sería que los días durarían mucho, pero mucho más que lo que duran ahora, más precisamente. Un día duraría casi un año, es decir, lo que para nosotros en este momento duran 365, la Tierra gira sobre su propio eje durante 24 horas, para volver a la misma posición al tiempo que también está orbitando el Sol, pero si dejara de girar, le llevaría nada menos que 8760 horas volver a la misma posición al completar una vuelta entera alrededor del Sol, es decir 365 días de luz, para siempre, año tras año o mejor dicho, día tras día. Vuelve a dar rienda suelta a tu imaginación, ¿qué te parece una eterna noche de invierno y fríos tremendos o bien todo lo contrario? Todo sería un caos absoluto, los animales estarían totalmente fuera de sí y las plantas sufrirían consecuencias terribles. Si lo pensamos un poco, el mundo sería una suerte de polo, en donde hay 6 meses de oscuridad y otros 6 de luz, solo que eternamente. Es peculiar que la predicción de Heinrich sobre la oscuridad apareció justo cerca a la fecha en que el Papa León XIII supuestamente tuvo una visión o locución en que Satanás reclamaba y se le concedía un tiempo para probar a la Iglesia. El Papa escribió la conocida oración al Arcángel San Miguel justo después de aquello, y San Miguel Arcángel aparece en varias profecías sobre la oscuridad, incluida la de Heinrich. En fin amigos de Supertag Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta Cementerio inglés donde el vampirismo está presente. Qué noche la de 1971. La sombra de los no muertos acecha entre las tumbas. Aunque la sombra de esta criatura mítica, que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos generalmente a través de su sangre, se extiende desde tiempos inmemoriales por todo el mundo, es especialmente intensa en algunos lugares poblados de nichos, mausoleos, criptas y sepulturas. Estos lugares de descanso eterno son uno de los lugares que más atraen y atemorizan al ser humano. En ocasiones el temor y la atracción que provocan a la vez estos lugares no se deben solo a la presencia de esa gran desconocida que es la muerte, sino también a la sombra de los vampiros. Presencia en Highgate. El cementerio de Highgate se abrió en mayo de 1839 con la idea de proporcionar a Londres una serie de 7 necrópolis privadas, a las que denominaron los 7 magníficos. Highgate añadía algo que el resto no podía ofrecer: unas vistas magníficas de la capital británica al estar situado en uno de los puntos más altos de la ciudad. En 1969, un suceso colocó a Highgate en las portadas. El 21 de diciembre, David Farrant, miembro de un grupo ocultista, pasó la noche encerrado en esa necrópolis, y escribió en una carta publicada en un periódico que había visto una figura sobrenatural de color gris.
Esas informaciones crearon una especie de histeria colectiva que aumentó 3 días después cuando salió a la palestra una segunda persona experta en temas esotéricos, Sean Manchester, quien identificó la supuesta aparición diciendo que lo que Farrant había visto era un vampiro. Añade. Manchester afirmaba que era un noble de Valaquia que había sido llevado a Inglaterra en un ataúd a principios del siglo XVIII, y que sus seguidores lo habían enterrado en el terreno que ocupaba el cementerio de Highgate, pero que había sido despertado por un grupo de satanistas. Para aumentar la incertidumbre, en escritos posteriores Farrant y Manchester manifestaron haber visto zorros muertos con marcas de heridas en la garganta y sin gota de sangre en sus cuerpos. Manchester organizó un caza del vampiro en la noche del viernes 13 de marzo, a la que acudió una multitud que se abalanzó sobre la reja del cementerio, e intentó encontrar ataúdes vacíos en los que introducir cabezas de ajo y rociarlos con agua bendita. 5 meses después, la policía detuvo una noche a Farrant, que llevaba un crucifijo y una estaca de madera, con el propósito de clavarla en el cuerpo de un difunto cuya tumba había profanado. En el distrito londinense de Islington, cerca de Highgate Hill, Inglaterra, se ubica el famoso cementerio de Highgate, un lugar de arquitecturas sobrecargadas, esculturas clásicas y una intensa atmósfera gótica. Allí reposan los restos de famosos personajes como el físico Michael Faraday y el filósofo político Karl Marx, además de muchos artistas, arquitectos y héroes militares británicos. Durante la segunda mitad del siglo XX caería en el abandono y la decadencia, sin embargo, el lugar saltaría nuevamente a la palestra pública luego que los tabloides ingleses comenzaran a publicar las primeras historias que afirmaban que el cementerio no solo estaba embrujado, sino que también era el sitio donde descansaba un vampiro real, el llamado Rey Vampiro de Valaquia, un noble de Valaquia que habría sido traído a Inglaterra en un ataúd en el siglo XIX, una criatura infernal que, según algunos testigos, a veces iba acompañada de 3 fantasmas. Si bien a partir de la década del 60 los medios de comunicación británicos comenzaron a informar sobre el primer vampiro de Inglaterra en más de 100 años, los primeros reportes de índole sobrenatural en el cementerio de Highgate se remontan a 1890, cuando un anciano del lugar afirmó haber visto a una entidad sobrenatural que había matado a una mujer en Armondsworth y, a continuación, había bebido su sangre. Si bien muy pocas personas le dieron crédito a su relato, en la mañana del 16 de abril de 1922 una persona fue atacada cerca del cementerio por algo que le mordió el cuello y le intentó succionar la sangre. El hombre, que fue encontrado casi exánime en la vía pública, fue llevado al hospital de Charing Cross, donde los cirujanos insistieron en que no había sido mordido, sino que había sido apuñalado con un objeto cortante fino. Sin embargo, 2 horas y media más tarde llegó otra persona al hospital con heridas idénticas en el cuello y, un poco después, una tercera víctima, las sido atacadas por un asaltante invisible, exactamente de la misma manera, en las cercanías del cementerio de Highgate. En ese momento comenzaron a esparcirse los rumores de que había un vampiro real rondando por Londres. Recordemos que en el año 1922, cuando estos 3 hombres fueron atacados por el vampiro, se estrenó la película Nosferatu. Esta película es la única película que tuvo un vampiro real haciendo de vampiro, y es que hasta 1922 los vampiros estaban aún bastante sueltos por nuestro mundo. Max Schreck y Nosferatu, el primer vampiro cinematográfico que fue real en una película. El estudio quería una ambientación oscura, y no fue complicado cuando la productora ocultaba una secta ocultista llamada Fraterna Saturni. Además se escogió como director al mejor representante del tétrico expresionismo alemán del momento, F.W. Murnau, un director extremadamente cuidadoso que aún está en las listas de los mejores directores de la historia. Su muerte en un accidente de coche en 1931 junto a su chofer y amante filipino de 14 años puso fin a su carrera. Murnau escogió para el papel a Max Schreck, que iba a ser el primer vampiro en la gran pantalla, un extraño hombre del que pocas cosas se conocen. Nació en Berlín en 1879 y tuvo una infancia misteriosa y un gran talento para la interpretación que lo llevó por varios teatros alemanes. La falta de datos sobre su vida, y que su apellido en alemán signifique miedo, alimentó la leyenda sobre su persona, llegando a creerse que en su vida real practicaba el vampirismo, y que Murnau le eligió por ser el actor perfecto al no tener que representar ningún papel, sino a él mismo.
Y es que en aquella época lo paranormal convivía con nosotros, con la llegada de las nuevas tecnologías, con lo que fueron los teléfonos móviles con cámaras, se hizo necesario realizar ajustes, la élite no se podía permitir que se firmara como prueba la existencia de este mundo paranormal llamado antimundo, fue necesario inventar algo que permitiera convertir a estos seres invisibles a nuestros ojos, así llegaron las famosas estelas en los cielos, conocida como chemtrail. Otro de los rumores sin desmentir sobre la película es que la protagonista femenina era una toxicómana contratada por el director para que fuera en realidad mordida por Max, y que murió durante la filmación. También se rumoreaba que varias personas del equipo desaparecieron extrañamente durante el rodaje. Pero volvamos al cementerio de los vampiros en Inglaterra, nos habíamos quedado en el año 1922. Por esa misma época varios testigos afirmaron haber visto, en una noche de abril iluminada por la luna llena, a un ser oscuro de 2 metros de altura volando alrededor de la iglesia de West Brighton que se dirigió hacia el cementerio de Highgate. Algo así a la película de terror Jeepers Creepers. 2 policías que intentaron perseguir al ente alado relataron que la criatura emitió un chillido espeluznante, justo antes de que batiera sus alas y desapareciera entre las tumbas del Camposanto. Debido al terror generalizado que se instaló entre los habitantes de la ciudad, las autoridades decidieron contratar a un cazador de vampiros profesional. Semanas más tarde, un policía informó a la prensa que el vampiro había sido cazado y puesto a descansar en una de las más profundas bóvedas del cementerio de Highgate, con una estaca de madera en su corazón. Tuvieron que pasar varias décadas para que se reanudaran los reportes sobrenaturales en el cementerio de Highgate. En 1963 2 adolescentes de 16 años, que volvían de una fiesta y pasaron frente a la puerta norte del cementerio, afirmaron que habían visto los cuerpos de varias personas presuntamente fallecidas saliendo de sus tumbas. Semanas más tarde, una pareja observó una entidad de aspecto espeluznante flotando detrás de las rejas de hierro de la puerta del cementerio. Además, se descubrieron por todo el cementerio numerosos cadáveres de animales, especialmente zorros, a los cuales se les había drenado toda la sangre a través de unas extrañas incisiones que tenían en la garganta. El 24 de diciembre de 1969 un joven identificado como David Farrant, durante una noche en que él y un grupo de amigos interesados en lo oculto recorrían el viejo Camposanto, aseguró que observó un ser gris de gran altura merodeando por el cementerio. Farrant envió una carta al diario Hampstead and Highgate Express relatando su tétrica experiencia, lo cual desató una oleada de cartas firmadas por otros habitantes de la localidad, que no solo confirmaron la existencia del supuesto vampiro, sino que también describieron a una gran variedad de fantasmas que supuestamente embrujaban el cementerio y los caminos adyacentes. Fue el caso de un supuesto fantasma de un hombre alto con sombrero de copa que solía caminar cerca de un antiguo mausoleo, una dama de blanco que solía salir de un sepulcro, un rostro que se asomaba a través de las barras de la reja principal, una figura que caminaba sobre el agua de un estanque, y el sonido de lastimeras voces que parecían salir de entre las tumbas. El 27 de febrero de 1970 Sean Manchester, un residente de Highgate aficionado a los fenómenos ocultos y que decía descender del poeta inglés Lord Byron, informó a la prensa que el aterrador ente sobrenatural que merodeaba por el cementerio era un rey vampiro de los no muertos. Según Manchester, se trataba de un noble medieval que había practicado la magia negra en la región rumana de Valaquia y que había sido llevado en un ataúd a Inglaterra por sus seguidores, siendo presuntamente enterrado en 1800 en el sitio que eventualmente se convertiría en el cementerio de Highgate, donde descansó hasta que un grupo de satanistas lo invocó y lo volvió a la vida. El hombre de sombrero de copa es lo que se conoce como el arconte con smoking de $10.000. David Farrant, quien comenzó a aparecer cada vez más en la prensa inglesa hablando del vampiro, en tanto, opinó que la criatura podría ser un espectro o fantasma de hábitos vampíricos, que se alimentaba, además de la sangre de sus víctimas, de la energía psíquica de las personas, la misma energía que permitía que el vampiro se materializaba cuando se daban ciertas condiciones adecuadas. En 1971 las autoridades inglesas comenzaron a preocuparse cuando una niña aseguró que había sido atacada por el vampiro en el exterior del cementerio. La menor regresaba a su casa cuando fue súbitamente arrojada al suelo, con una fuerza sobrehumana, por una figura negra, alta y con una cara blanca mortal. El ataque no se llevó a cabo porque en ese preciso momento un automóvil que pasaba por el lugar se detuvo a ayudarla y el vampiro desapareció con el resplandor de los faros, desvaneciéndose por una pared del cementerio de 3 metros de altura. En los años 70 las cosas cambiaron a peor, ya que se empezó a sospechar de actividades satanistas en el cementerio de Highgate.
Mientras que una anciana visitaba la tumba de un familiar, denunció que había sido seguida por gente extraña que no dijeron nada en ningún momento. Por lo que pudo ver, estaban haciendo extrañas ceremonias. Dos expertos en lo oculto llamados Sean Manchester y David Farrant se interesaron por lo que estaba pasando en Igate y decidieron investigar lo que estaba ocurriendo. Manchester se había proclamado años antes como un cazador de vampiros oficial e incluso había iniciado una sociedad de investigación de los vampiros. Por su lado, Farrant estaba más metido en temas de lo oculto y creó su propia sociedad británica de fenómenos paranormales. Cuando visitaron el cementerio por primera vez, contaron que vieron el mal estado en el que estaba. Varias tumbas habían sido forzadas y en varias partes se podían ver restos de huesos humanos, se habían abierto varias criptas y destrozado todo lo que había en el interior. Las autoridades también intervinieron e intentaron detener a los vándalos que estaban haciendo estas actividades. Sin embargo, mucha gente no pensaba que eran vándalos los responsables de estos destrozos. Se habían visto sombras espectrales rondando el lugar, y no parecían humanas. A finales de diciembre de 1969 Farrant decidió pasar la noche en el cementerio. Quería confirmar si había algo extraño en ese sitio y si realmente podía ver espectros. Cuando llegó a las puertas del cementerio de Igate vio a una persona muy alta paseando alrededor de la verja. Mirando con más atención vio que sobrepasaba los 2 metros de altura. Según dijo, lo que más le asustó fueron los ojos, los cuales no parecían humanos. Se asustó tanto que dio media vuelta y huyó del lugar. Sin embargo, se lo pensó y volvió aunque ya no había nadie. Por si acaso, decidió no pasar la noche en el lugar. Farrant y Manchester empezaron a preguntar a la gente y periodistas locales si habían oído más historias sobre el cementerio de Igate. Empezaron a llegar todo tipo de historias donde una decía que llevaban años viendo un fantasma que rondaba solo de noche. Por supuesto, muchas de las historias eran falsas o solo para llamar la atención. Sin embargo, una de las historias hablaba de un hombre algo con un sombrero que rondaba el cementerio y pasaba a través del muro para meterse dentro. Algunos decían que se podían escuchar campanadas cuando esta figura aparecía por la noche. Esto le recordó a Farrant a su experiencia con la persona que había visto. Los relatos de este hombre alto empezaron a crear especulaciones de que en Igate había un vampiro. Como profesional en el tema de vampiros, Manchester dijo que podría tratarse de un vampiro de origen noble que practicaba la magia negra. Pensaba que podía ser de Valaquia y que su ataúd fue llevado al cementerio de Igate hasta que una ceremonia satánica le revivió como un vampiro. Las declaraciones de estos investigadores hicieron que la noticia de que había un vampiro en Igate corriera como la pólvora. Muchos periódicos sensacionalistas escribieron muchas páginas sobre este suceso y el caso se conoció en todo el país. Viendo cómo la situación se les había ido de las manos, Farrant y Manchester dijeron en los medios que volverían al cementerio de Igate la noche del viernes 13 para dar caza al vampiro. Canales de televisión y periodistas se desplazaron al cementerio para seguir la noticia, y también una multitud de curiosos se desplazaron a Igate para ver el desenlace. La policía local tuvo muchos problemas para mantener el orden. La gente se subía a las verjas y muros del cementerio para entrar y buscar ellos mismos el vampiro. La situación se volvió caótica. Aunque pasaron la noche del viernes 13 en el lugar, no vieron nada anómalo. No vieron vampiros, ni espectros, ni fantasmas. La gente que esperaba fuera del lugar se llevó una decepción porque nada extraño pasó esa noche. Aún así, ambos investigadores continuaron acudiendo en la década de los 70 a Igate en buscar de actividades paranormales. De hecho, Farrant fue detenido por la policía una noche al encontrarle rondando el cementerio con un crucifijo y una estaca de madera. Finalmente la relación entre los dos investigadores se deterioró y dejaron de trabajar juntos. Los vecinos de Igate Hill, cansados de todos estos tétricos reportes, decidieron tomar el toro por las astas y organizaron el 13 de marzo de 1971 una cacería del vampiro de Igate, que fue incluso cubierta por varios canales de televisión, que transmitieron una serie de especiales en los cuales se hablaba a fondo sobre el centenario cementerio y las entidades espectrales que lo habitaban. La búsqueda del presunto chupasangre se prolongó alrededor de 3 días y una multitud de personas armadas con ajos, cruces, agua bendita y estacas, ayudados de las autoridades, buscaron sin éxito al vampiro. Por esa época, Farrant y Manchester, convertidos por los mismos medios de prensa en una suerte de Van Helsings del siglo XX, entablaron una mediática rivalidad sobre quién capturaría o asesinaría al vampiro, lo que desató otras cacerías durante ese mismo año.
En el libro El vampiro de Higate, publicado por Sean Manchester años más tarde, este narraría con lujo de detalles lo que ocurrió durante una de estas cacerías. Según Manchester, entró con un grupo de personas al cementerio a través de las rejas dañadas de una iglesia cercana. Lo primero que hizo fue intentar abrir la puerta a una catacumba que, de acuerdo con una medium que lo acompañaba, era donde dormía el vampiro. Al no poder forzar la cerradura, Manchester entró a través de un hueco en el tejado del mausoleo y se encontró con varios ataúdes vacíos en el interior, los cuales roció con agua bendita y dientes de ajo. Reinaba la oscuridad y una horrible pestilencia asaltaba nuestras fosas nasales. Las plataformas soportaban un gran número de ataúdes carcomidos. Me tomé la molestia de contarlos y observé, después de comparar su número con las inscripciones fúnebres de la fachada, que había uno de más. ¿Pero cuál era? Advertí un sarcófago situado a ras de suelo, al fondo de la gruta. Estaba mejor conservado que el resto y no tenía marca alguna de la identidad de su ocupante. Después de acercarnos con extrema prudencia, y el corazón encogido, levantamos la tapa. No estaba vacío, había un cuerpo que no parecía ni vivo ni muerto. Desconcertados, contemplamos durante unos instantes interminables aquel espectáculo que desafiaba toda explicación lógica. Uno de mis acólitos comentó, rompiendo el silencio, que no llevaba mucho tiempo muerto. Pero la gruta tenía más de un siglo y no había acogido recientemente a ningún difunto. Apenas hubo pronunciado estas palabras, esgrimí una estaca de madera de álamo, cuya punta situé en el flanco izquierdo del cuerpo, entre la séptima y la octava costilla. El sol se estaba poniendo. Con un fervor aún mayor, me puse a exclamar las fórmulas de exorcismo que retumbaron contra las paredes de la gruta. Avanza, ser pérfido, portador de todos los males y de todas las falsedades, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Sé de tu lugar, viciosa criatura. Sé de tu lugar, espíritu maligno. Sé de tu lugar al Cristo. Con este conjuro los vampiros se hacen visibles en ciertos lugares. Avanza, ser pérfido, portador de todos los males y de todas las falsedades, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Sé de tu lugar, viciosa criatura. Sé de tu lugar, espíritu maligno. Sé de tu lugar al Cristo. Poco después, se elevó de las tumbas un sordo fragor, acompañado de poderosas y profundas vibraciones. Atemorizada, la medium soltó la Biblia que sostenía. Uno de mis ayudantes la retuvo en el instante en que se disponía a salir del círculo. El crepúsculo se cernía sobre nosotros, blandiendo el gran crucifijo que empuñaba con la mano derecha. Exclamé: vete, horrible demonio. Regresa con los tuyos y no vuelvas jamás a atormentar a los hijos de Dios Todopoderoso. Dicho esto, lancé la cruz con todas mis fuerzas a las tinieblas de la gruta. Tan solo el silencio me respondió. Permanecimos durante largo tiempo envueltos por ese silencio de mármol, sin osar movernos. Finalmente anuncié que todo había concluido y pudimos partir. Al recoger la Biblia lanzada por la medium, observé que había caído abierta por una página del Deuteronomio. Mis ojos se deslizaron sobre las palabras: asegúrate solamente de que no comerás sangre, pues la sangre es la vida. Capítulo 12, versículo 23. Siguiendo nuestra recomendación, tapiaron con ladrillos y cemento la entrada de la gruta. La actualidad del cementerio de Higate. Todas estas historias de vampiros en Higate benefició el sitio al captar la atención de todos los medios. A mediados de los 70 se organizó una fundación para proteger el cementerio y durante los siguientes años rehabilitaron buena parte de las zonas destrozadas. Hoy en día el acceso al cementerio es más difícil y solo se accede por la zona este. Para visitarlo hay que comprar una entrada, y el dinero destinado al mantenimiento del lugar. Se ha recuperado la belleza que tenía cuando se abrió, aunque la historia del vampiro de Higate ha quedado como una leyenda urbana local. Nadie ha vuelto a ver al hombre alto que atraviesa muros por la noche. Aunque en mi próximo viaje a Londres buscaré al arconte con sombrero de copa. Él es el que tiene las entradas del inframundo. Su misión es buscar a los descendientes de los ángeles caídos con RH negativo. Él puede aparecer en muchas habitaciones para que tú seas uno de los elegidos en ese mundo satánico que hay para unos cuantos. Manchester relató en su libro que 3 años después de estos sucesos, descubrió el cuerpo de otro vampiro en el sótano de una casa abandonada en el área de Higate, el cual quemó luego de clavarle una estaca. De acuerdo al mismo Manchester, la única forma de matar a un vampiro era utilizar la denominada técnica antigua de exterminio vampírico, que consiste en clavar la estaca en el corazón de la criatura, para después cortarle la cabeza, rociar su cuerpo con agua bendita, introducir una hostia en la boca y después quemar todos los restos.
en una entrevista realizada en 1985, Manchester se jactaba de haber acabado con 30 vampiros siguiendo este sangriento ritual. Curiosamente, en agosto de 1970, 3 niños que jugaban cerca de una catacumba del cementerio de Highgate encontraron los restos incinerados y decapitados de una mujer que había fallecido en 1926. La policía, tras examinar el caso, concluyó que se trataba de un ritual satánico. Y es que nos hemos olvidado de los vampiros con esto de los zombies. Thomas Gould, más conocido en la prensa británica bajo el nombre de El Vampiro Sádico, invitó a su amigo Matthew Whitehurst, de 34 años, a tomar una copa en su casa. Sin embargo, en lugar de eso trató de cortarle el antebrazo con un cuchillo. Como no lo consiguió, comenzó a cortar el brazo de su víctima con una hoja de afeitar. Después, el vampiro sádico apretó con fuerza el brazo de su amigo para que emanase más sangre, la recogió toda en un vaso y no dudó en bebérsela, según recogen medios como Mirror. La herida más grave que le quedó a Matthew Whitehurst es un corte de 8 centímetros de profundidad, para la que necesitó más de 10 puntos de sutura, y que ahora le ha dejado una cicatriz de casi 3 centímetros. La víctima denunció los hechos, y ante el juez que ha condenado a su amigo, aseguró que Gould murmuraba algo sobre vampiros mientras le hacía los cortes. Según detalló Fanthorpe, de los más de 11.204 informes de actividad paranormal reportados en el último siglo en el Reino Unido, el condado inglés de Yorkshire encabeza la lista con 615 casos inexplicables, seguido por Londres con 567, Lancashire con 511, Essex con 475 y Sussex con 417. Nuestra investigación ha sugerido que ciertas áreas de Gran Bretaña pueden ser puntos de acceso a lo sobrenatural, y no solo debido a los casos de vampirismo, sino también por el número de fenómenos paranormales bien documentados. El Dr. Emir Williams, profesor de la Universidad de Glyndŵr, afirmó por su parte que los vampiros, contrariamente a lo que piensan los escépticos, no son un mito, sino que seres reales que viven y respiran, con sus propias leyes y ética, los cuales se reúnen regularmente en todo el mundo, incluyendo en el Reino Unido. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Aparece la nave de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia, Alemania. El relicario más grande de la cristiandad contiene las reliquias de los Reyes Magos. Recientemente realicé un video sobre el origen de los Reyes Magos, ubicados según mi teoría en la ciudad de Petra en Jordania. Hoy en día los restos de los Reyes Magos descansan en la Catedral de Colonia, Alemania. Según la historia, fueron llevados desde el reino de Saba, que es donde está la actual Yemen, hasta Constantinopla, la actual Estambul, donde permanecieron durante 3 siglos en una capilla ortodoxa. Y luego fue regalada a la Catedral de Colonia, Alemania. Yemen está pegado a Jordania, hace frontera, así que mi teoría está bien fundamentada. Es posible que los Reyes Magos emigraran desde la ciudad de Petra en Jordania al reino de Saba en Yemen, como dije, hacen frontera las dos. Los Reyes Magos descansan en la Catedral de Colonia. En el año 300 de nuestra era, la emperatriz Helena, madre del emperador romano Constantino, se dedicó a rescatar reliquias religiosas. Según los archivos, fue en Saba donde consiguió reunir de nuevo a Melchor, Gaspar y Baltasar y ordenó su traslado a Constantinopla, la actual Estambul, donde permanecieron durante 3 siglos en una capilla ortodoxa. En tiempos de la Segunda Cruzada, el obispo de Milán, San Eustorgio, religioso noble de origen helénico, visitó Constantinopla para que el emperador le permitiera aceptar su reciente nombramiento. El emperador no solo dio su consentimiento, sino que le hizo, además, un regalo inolvidable: las veneradas reliquias. Para trasladarlas adquirió 2 robustos bueyes y un carro, hizo cargar sobre este el sarcófago de granito y emprendió un viaje que acabó envuelto en leyendas. Una de ellas relataba que la misma estrella que mostró el camino de Belén, resplandecía en la ruta de San Eustorgio. Otra cuenta que, al cruzar los Balcanes, un lobo hambriento atacó y desgarró a uno de los bueyes. San Eustorgio, que para eso era santo, dominó a la fiera y la unció al yugo vacante, de forma que, a fuerza de látigo, el lobo salvaje se transformó en lobo de Tiro y San Eustorgio llegó a Milán en un carro tirado por un buey exhausto y un lobo manso, cargado con las reliquias. Y allí fue donde las encontró Federico Barbarroja, que en sus guerras de conquista saqueó esta ciudad junto a buena parte del norte de Italia y las llevó consigo hasta Colonia, protegidas por uno de los mayores dispositivos de seguridad de la Edad Media y en un viaje.
La catedral fue diseñada para contener las reliquias de los tres Reyes Magos. Celebra su fiesta todos los 6 de enero, conmemorando la Epifanía de Jesús. Y también los 23 de julio, conmemorando que ese día de 1164 llegaron allí los restos. Recientemente en este mes de diciembre del 2018, se pudo ver un ovni sobre la Catedral de Colonia. Una nave ovni es lo que siguieron los Reyes Magos hasta Belén, para ver al niño Jesús. Es como si aquella estrella que guió a los Reyes Magos volviera a la búsqueda de los magos, para que estos siguieran una vez más a la estrella a un destino todavía desconocido de momento. Ocurre además en un momento donde parecen están pasando cosas muy graves en el mundo. Un ovni sobre la Catedral de Colonia. El martes, diciembre día 04, 2018 un ovni sobrevoló la catedral en busca quizás de los restos de los Reyes Magos. El ADN de los huesos de estos magos podría ser una especie de localizador para esta nave que se pudo ver el día 4 de diciembre. La pregunta es ¿dónde querría guiar este ovni a los Reyes Magos? Es más que posible que este tipo de inteligencia no sepa ni lo que es la muerte. Pues es complicado saber qué podría buscar de los Reyes Magos si son huesos lo único que aquí queda en la Catedral de Colonia. Este luminoso ovni fue fotografiado a mediados del día sobre la Catedral de Colonia en Alemania. Y es como aquella estrella que siguieron los Reyes Magos. ¿Quiénes fueron los Reyes Magos? La primera sorpresa. En la Biblia apenas se encuentran menciones sobre los supuestos 3 Reyes Magos. 3 de los 4 evangelistas los ignoran. Solo aparecen mencionados en el Evangelio de San Mateo, pero no habla de reyes, sino de magoi. Y no dice cuántos eran. Por otro lado, en su traducción de la Biblia Martín Lutero habla de ellos como los sabios de Oriente. No obstante, no sería la traducción correcta, ya que magoi significa magos. Debido a que en la época de Lutero la palabra mago conllevaba una connotación negativa, eligió una descripción más inocente. Cuando San Mateo escribió su evangelio, el término magoi englobaba a los miembros de la casta de los sacerdotes persa babilónica, quienes se ocupaban de la astronomía y de la astrología, que en ese momento era un mismo cuerpo de conocimientos. El concepto judiciario personas que estudian la posición y el movimiento de los astros, habría sido correcto. No fue hasta el siglo V cuando los magos se convirtieron en reyes, debido seguramente a que en el Antiguo Testamento había una profecía que hablaba que el Mesías recibiría regalos de los reyes. El evangelista también menciona otro detalle, el asunto de la estrella. Vimos salir una estrella y la seguimos para venerarle, relatan los magoi. Y la estrella, que vieron en el cielo, les guió hasta el lugar donde estaba el niño. Así, a lo largo de los años la existencia de la estrella de Belén no solo cautivó a los teólogos, sino también a los astrónomos. Actualmente muchos científicos están convencidos de que sí apareció la estrella. En muchas imágenes es representada como un cometa con una larga estela, mientras la mayoría de los investigadores creen que se trató de una conjunción aspecto de 2 astros que ocupan una misma casa celeste creada al ponerse los planetas Saturno y Júpiter uno al lado del otro, muy cerca. Una aproximación de este tipo, algo que solo sucede cada 800 años, tuvo lugar como pudo comprobarse unos años antes del nacimiento de Cristo. Algo que hace el asunto aún más sorprendente, porque de acuerdo a las investigaciones actuales, Jesús no habría nacido en el año que fue marcado como año 0 del inicio de nuestra era, sino unos años antes. Por otro lado, el nombre de los 3 Reyes Magos no tiene su origen en la Biblia. La primera vez que aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar fue en el siglo VI. El monje benedictino inglés Beda Venerabilis supo en torno al año 725 que Melchor fue un anciano con barba blanca, Baltasar un hombre de mediana edad con una barba tupida negra y Gaspar un mozalbete sin barba. En base a esto los asignó a los continentes conocidos entonces: Europa, Asia y África. Posteriormente, Baltasar fue calificado como un moro noble de África. De esta manera, los reyes representaban a todos los hombres del planeta, mayores y jóvenes, negros y blancos. Una bella historia y, si se quiere, una leyenda de migrantes. Las reliquias. Hay varias tradiciones sobre dónde se encuentran los restos de los Reyes Magos, aunque ninguna de las tradiciones se considera como un hecho establecido, o incluso como particularmente probable por la historia secular. Marco Polo afirmó que se le mostró las 3 tumbas de los Reyes Magos en Sabé, al sur de Teherán, en la década de 1270. En Persia se le llamaba la ciudad de Saba, y se establece que en esta ciudad están enterrados en 3 monumentos muy grandes y hermosos, y por encima de ellos hay un edificio cuadrado, muy bien cuidado. Los cuerpos están todavía enteros, con el pelo y la barba restante.
pero también una capilla de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia, de acuerdo a la tradición, contiene los restos de los Reyes Magos. Supuestamente fueron descubiertos por primera vez por Santa Elena en su famosa peregrinación a Palestina y Tierra Santa. Ella tomó los restos de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, que más tarde se trasladaron a Milán, antes de ser enviados a su lugar de descanso actual por el emperador Federico I en el año 1164. Los milaneses celebran su parte en la tradición con la celebración de un desfile de disfraces medievales cada 6 de enero. Las reliquias de los magos en Colonia. ¿Están sus restos realmente en la Catedral de Colonia? Para saberlo hay que seguir la historia de las reliquias. Al parecer Flavia Julia Helena Augusta, también conocida como Helena de Constantinopla y madre del emperador romano Constantino I, descubrió los restos durante un viaje de peregrinación a Palestina. A través de Constantinopla, los huesos llegaron a Milán, conquistada de nuevo en 1161 por el emperador Federico Barbarroja. Inmediatamente después acabaron en manos del arzobispo de Colonia Reinald von Dassel. No está claro si fue un regalo del emperador o si él mismo llegó a ellos. En cualquier caso, llevó el trofeo de guerra a la ciudad alemana. Aunque los restos no habían causado demasiado revuelo hasta el momento, durante su viaje Dassel fue haciendo paradas y consiguió elevar enormemente la popularidad de las valiosas reliquias. Así, Colonia acabó convirtiéndose en una ciudad de peregrinación, junto a Santiago de Compostela y Roma, gracias a la llegada de las reliquias. Para poner de relieve la gran importancia de los huesos, Colonia ordenó al más famoso orfebre, Nicolaus von Verdun, un trabajo de orfebrería titánico. La creación del cofre que duró 40 años en hacerse. El relicario de los tres reyes es de aproximadamente 110 cms de ancho, 153 cms de alto, y 220 cms de largo. Las tres partes forman una especie de basílica. Dos sarcófagos pegados el uno al otro, y el tercer sarcófago descansa sobre las aristas superiores de los otros dos. La estructura básica está hecha de madera, con baño de oro y plata y decorada con filigranas, esmalte, y unas 1000 piedras preciosas. Estas últimas incluyen muchos cameos y piezas grabadas, alguna aún precristiana. Todo el relicario está envuelto con una elaborada cubierta decorativa. Hay 74 figuras en bajorrelieve de plata dorada, sin contar las figuras adicionales, más pequeñas, en la decoración del fondo. En los lados, las imágenes de profetas decoran la parte más baja, mientras que las imágenes de los apóstoles y evangelistas decoran la parte superior. Los peregrinos así como los turistas, se asombraban al ver las dimensiones y los fastuosos decorados de la iglesia. Sus torres se elevan 157 metros por encima de la ciudad, sus puertas de bronce son colosales. Y su longitud es de 144 metros por 45 de ancho y 43 de altura, lo que la coloca entre las 10 iglesias más grandes del planeta. ¿Y qué hay dentro del relicario? Las calaveras de los reyes, sin la mandíbula inferior, se colocaron durante un tiempo sobre una de las tablas de la época para colocar cráneos. Desde 1322 hasta 1794 se mantuvieron intactas en la capilla de la Catedral de Colonia a medio terminar. Después, tuvo que ponerse todo a resguardo debido al avance de las tropas francesas. En el siglo XIX, el interés científico fue tan grande que se volvió a abrir el cofre. Fue el 21 de julio de 1864 cuando los investigadores, con gran sorpresa, descubrieron los esqueletos casi completos de un joven de 12 años y de dos hombres mayores, de 30 y 50 años. Las edades encajaban con la representación de los tres reyes magos. El experto y escritor Manfred Becker Uberti solicitó en la década de los 90 llevar a cabo un análisis de los restos óseos. Técnicamente sería posible, indicó. No obstante, la Catedral de Colonia lo rechazó. ¿Por qué? Pues seguramente porque su ADN no sea del todo humano. Curiosamente en este mes de diciembre ocurrió lo del aeropuerto de Inglaterra y los drones, se supone que los que controlaban estos drones fueron detenidos, pero no volvió a salir nada más sobre este tema. El 11 de diciembre, 2018 este es el ovni que cayó del cielo en Camboya. Hasta 17 piezas de aluminio cayeron desde el aire. Los habitantes de Culeain se despertaron a las 6 de la mañana tras el incidente. Los fragmentos pesan alrededor de 40 kilos. Los fragmentos cayeron sobre un área de 10 kilómetros, aunque afortunadamente nadie resultó herido. Parece que algo ocurre en este mes de diciembre, ya es algo sorprendente que un ovni como el que señaló la ruta hacia Belén a los Reyes Magos, aparezca en el lugar donde estos están enterrados, como si los estuviera buscando.
El rodaje de la tercera temporada de Stranger Things empezó en abril de 2018 y sus nuevos 8 episodios abundarán en la idea de un mundo al revés o universo paralelo al nuestro. La duda es cuán probable es que sus creadores se inspiren en experimentos reales del Departamento de Energía de los Estados Unidos y las experiencias psíquicas de Montauk. Algo del otro lado está entrando en nuestra dimensión. Parece que sea lo que sea, algo puede ocurrir en Oriente con algún portal dimensional. Recordemos, los Reyes Magos, según mi teoría, eran de Jordania. En Jordania están unos misteriosos círculos. El misterio de los círculos de piedra de Jordania. Dispersos a lo largo de Jordania existen 12 estructuras gigantes de forma circular que solo pueden ser apreciadas en plenitud desde el aire y mediante imágenes satelitales. El propósito de los círculos aún es desconocido y desconcierta a los arqueólogos. Se conocen colectivamente como grandes círculos, vastos anillos que oscilan entre los 220 y los 455 metros de diámetro. Fueron reportados por primera vez en la década de los 1920s, y en años posteriores, 1930, 1953, 2002, se han realizado varias investigaciones que revelaron detalles en cuanto a tamaño, forma y ubicación. Ahora los arqueólogos de la Universidad de Australia Occidental han documentado los 12 círculos jordanos, además de otros descubiertos en fechas más recientes en Siria, con el objetivo de darlos a conocer al público e indagar en profundidad los enigmas que encierran. El paisaje del Medio Oriente está densamente regado con estructuras circulares o semicirculares de piedra, explica el profesor David Kennedy de la Universidad de Australia Occidental en la Zeitschrift für Orientarchaeologie. La mayoría son círculos crudos y distorsionados, pero otros muestran una gran precisión geométrica. La construcción de los círculos es simple y consiste de muros bajos de rocas sin cortar. A pesar de esto, y dada la precisión observada, no habría sido una tarea sencilla y seguramente necesitó al menos de la colaboración conjunta de una docena de trabajadores. Es probable que el arquitecto utilizara una cuerda atada a un poste central para trazar los círculos, dijo Kennedy. Si bien hay material en los alrededores de las estructuras circulares cuyo origen se remonta al Calcolítico y la temprana Edad de Bronce, entre 2,000 y 4,500 a.C. La datación es un problema no resuelto hasta el momento. También hay círculos que contienen material posterior, típicamente del período romano entre el I y VII siglo a.C. El profesor Kennedy agrega que los círculos originalmente no poseían aperturas o torceduras, en referencia a que algunos tienen caminos y carreteras que los atraviesan en la actualidad. La similitud entre todos los círculos hace poco probable que sea una coincidencia su disposición en el terreno, por lo que se cree forman parte de un megalómano proyecto ancestral cuyo propósito es totalmente desconocido. Los equipos de investigación continuarán peinando el terreno a través de las imágenes de satélite en busca de más estructuras o algún patrón entre estas. No obstante, los arqueólogos deberán en un futuro excavar en estos sitios para poder conocer con certeza cómo fueron construidos y para qué, concluye el profesor Kennedy. En Jordania llevan tiempo preparando a sus ciudadanos para una invasión de ángeles caídos extraterrestres. Para ello en el 2010 realizaron una broma, para cuando llegue el momento de la verdad nadie lo crea. Caza de invasores extraterrestres en una ciudad jordana a consecuencia de una broma del 1 de abril. Mohamed Mleian, alcalde de la ciudad jordana de Jafr, situada a unos 300 kilómetros al este de Amán, ordenó el jueves a las fuerzas de seguridad locales que buscaran a los extraterrestres que, según el diario Al-Ghad, habían desembarcado a las afueras de la localidad. El periódico alertaba en su portada de que varios platillos volantes habían aterrizado durante la noche en el desierto y de que los invasores, de 3 metros de altura, habían cortado las comunicaciones. Y el pánico se apoderó de los vecinos. Los escolares no fueron a clase, sus padres estaban aterrorizados. Y casi ordenó la evacuación de los 13.000 habitantes de la ciudad, ha explicado el regidor App. Al final, se trataba de una broma del April Fool's Day, el equivalente anglosajón a nuestro Día de los Inocentes, que se celebra el 1 de abril. Mleian está considerando demandar al periódico, según la agencia de noticias, que ha indicado que los diarios jordanos no tienen costumbre de publicar inocentadas. Jordania está buscando abrir un portal dimensional. Ábrete sésamo. La luz de sincrotón para una ciencia experimental y aplicada en el Medio Oriente alberga una fuerte esperanza, la de hacer ciencia de primera en un contexto enriquecedor y comprensivo de las diferentes culturas.
No lejos de Ayan, 35 kilómetros al suroeste de Amán, la capital de Jordania, se levanta sobre una loma un edificio blanco de 2 pisos, cuya bóveda azul turquesa resalta en medio del follaje verde del pequeño bosque que rodea el lugar. La fachada blanca conserva el estilo sobrio de la región de Al-Balqa. Se trata de SESAME, siglas que en español significan luz de sincrotón para una ciencia experimental y aplicada en el Medio Oriente. El sitio es un enorme cuadrángulo dado que adentro hay un anillo. Su interior alberga también una fuerte esperanza, me dice Eliezer Rabinovitzi, de la Universidad Hebrea. ¿Cuál es esa? Le pregunto, la de hacer ciencia de primera en un contexto enriquecedor y comprensivo de las diferentes culturas, responde. En efecto, aquí se encuentran trabajando juntos jordanos, palestinos, egipcios e israelíes en el diseño y construcción de un tipo de acelerador de partículas, llamados fuentes de luz de diamante por su pureza, precisión e inocuidad para observar estructuras muy finas como células vivas, virus, bacterias, o bien estudiar nuevas aleaciones y moléculas químicas. A la fecha se han inscrito 9 países, de manera que para cuando el sincrotón esté en pleno funcionamiento investigadores de Bahrein, Chipre, Irán, Pakistán y Turquía se unirán a los de Israel, Egipto, la autoridad palestina y el anfitrión, Jordania, a fin de hacer ciencia aplicada. Algo más que eso, dice Rabinovitzi, hemos pugnado desde hace 15 años por fomentar una cultura de respeto y cooperación, de cordialidad y trabajo de excelencia. Los primeros años, desde 1999 hasta 2002, fueron muy duros. Rabinovitzi recuerda momentos amargos de incomprensión dentro y fuera de Israel debido sobre todo a la fuerte tendencia a sospechar del otro. Así, en las discusiones académicas no son los investigadores israelíes ni los europeos comprometidos con llevar luz de diamante a Medio Oriente quienes llevan la pauta. Sin importar su juventud y falta de pericia en la ciencia experimental, se discuten las ideas de los investigadores turcos, iraníes, palestinos con la misma seriedad e intensidad. Las cartas están sobre la mesa, pues de lo que se trata es de fomentar una cultura científica. Pero gracias a la voluntad de 2 exdirectores de CERN, Eruiges Chopper y Christopher Llewellyn Smith, este último presidente del consejo directivo de SESAME, el panorama parece mejorar, pues en fecha reciente la Unión Europea asignó al proyecto 7,5 millones de euros y los gobiernos de los países mencionados aceptaron contribuir con 5 millones cada uno, más 2 millones de Italia. Por su parte, Alemania, Francia, Rusia, España y los Estados Unidos han donado equipo que enriqueció la calidad de los programas de adiestramiento, y es que en esto no parece ver guerras, todo trabajan a una, y eso me hace pensar que es lo que están buscando. Una teoría es escapar de la Tierra y entrar en otro mundo paralelo, algo que llevo años señalando en mi canal Supercrack Estrella. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.